En este video vamos a estudiar cómo descomponer en factores un trinomio de la forma ax elevado a la 2n más bx a la n más c. Para ello tenemos tres ejercicios a realizar, teniendo presente de que cada uno de ellos debe cumplir con esta condición. En primera instancia, que sea un trinomio, es decir, que contenga tres términos, y en segunda instancia, que la letra que aparezca en el primer término tenga exponente el doble de la misma letra que está en el segundo término. Entonces verifiquemos esa parte primero. En el primer ejercicio tenemos x al cuadrado. Entonces, si continuamos nuestro análisis con esta regla, vemos que esta x debería estar elevada a la mitad de este número, es decir, a la 1, lo cual es correcto. En el segundo ejercicio tenemos y elevado a la 6, esta y debe estar elevado a la mitad, es decir, 3. Y acá tenemos m al cuadrado y aquí aparece m elevado a la 1. Adicionalmente, en el tercer ejercicio, el tercer término contiene letra n al cuadrado, por consiguiente, también debe aparecer la letra con la mitad del exponente para el segundo término. Entonces iniciemos con nuestro primer ejercicio. Se nos pide descomponer en factores la expresión 15x al cuadrado más 16x menos 15. Como hemos hecho en los demás ejercicios, muchos de ellos requieren de que las expresiones estén ordenadas. En este caso tenemos x al cuadrado, x a la 1 y el último término no contiene la x, es decir, que está ordenado de forma descendente. Es necesario que se encuentre ordenado de la misma forma como aparece aquí. Ahora, el procedimiento que vamos a hacer para este primer ejercicio va a ser el procedimiento completo. Para desarrollar el segundo y tercer ejercicio vamos a hacerlo un poco más ágil. Entonces, para iniciar debemos tener en cuenta de que la letra A es el número 15 en este caso, la letra B el 16 y la C, que es el término independiente, el número menos 15. Debemos de tener identificado quién es quién, dado que al iniciar el ejercicio vamos a multiplicar todo el trinomio por A, en este caso 15, y para que no se altere la expresión debemos dividirlo también entre el mismo número. Entonces lo que vamos a escribir es que todos los términos van a quedar multiplicados por A, que es igual a 15. Entonces 15 por 15x al cuadrado más 15 por 16x menos 15 por 15. En este caso fue solamente coincidencia que fueran iguales la A y la C, pero siempre multiplicamos es por la letra A. Y para que no se altere la expresión debemos dividir entre la misma cantidad por la cual estamos multiplicando, es decir, el número 15. Ahora, se nos presentan tres multiplicaciones en este numerador, pero solamente vamos a efectuar una de ellas, la última, porque en las otras dos lo que vamos a hacer es aplicar unas propiedades para poder llevar la expresión a una más sencilla de factorizar. Acá tenemos 15 por 15, hemos dicho que no lo vamos a multiplicar, entonces lo que vamos a hacer es escribir 15 al cuadrado, que es lo mismo que decir 15 por 15, x al cuadrado más, acá no vamos a multiplicar, solamente vamos a intercambiar los factores numéricos, es decir que el 16 lo vamos a escribir por fuera, multiplicando el 15x, que queda dentro del paréntesis, menos, y acá sí hemos dicho que vamos a multiplicar. Tenemos 15 por 15, que es 225. Y continuamos escribiendo esto dividido entre el 15. ¿Cuál es el objetivo de escribir la expresión del numerador sin las multiplicaciones? De llevar el trinomio resultante a la forma x elevado a la 2n más bxn más c, es decir, la anterior forma del trinomio a la factorización. Obsérvese que tengo 15 al cuadrado, x al cuadrado. Ambos factores están elevados al cuadrado y nosotros podemos escribirlos
dentro de un paréntesis elevado al cuadrado. Lo demás va a continuar igual. Dividido entre 15. Cuando escribimos el trinomio de esta forma, ya lo hemos llevado al trinomio de la forma que les he dicho. X al cuadrado más bx más c. Y esa factorización nosotros la realizamos de la siguiente manera. Colocamos dos paréntesis. Vamos a colocar lo que está dentro del paréntesis como primer término de ambos factores, 15x, y continuamos lo demás como ya lo conocemos. Este signo más viene para acá y más por menos es menos. Recuerden que estamos factorizando como el otro trinomio dividido entre 15. Notamos de que tenemos signos diferentes, es decir que tenemos que hacer una resta y vamos a buscar dos números que restados me den 16 y que a su vez multiplicados me den 225. Dichos números son el 25 y el número 9. Dado que 25 menos 9 es 16 y 25 por 9 es 225. Ahora lo que nos resta es simplificar el fraccionario, es decir, quitar este 15 que hemos puesto a dividir. Para ello debemos extraer factor común de un factor o de ambos factores de tal manera que el 15 se pueda simplificar. Observamos que en el primer factor tenemos un 15 y tenemos un 25 y estos dos términos tienen como factor común el número 5, ya que los divide a ambos. Colocamos el paréntesis, 15 dividido entre 5 es 3, le agregamos la x, más 25 dividido entre 5 es 5. Nótese que el factor común fue solamente el 5, no fue el 15, o sea que directamente no lo va a simplificar en su totalidad. Por tanto, debemos también extraer factor común en el segundo factor. Como acá ya tenemos un 5, pues vamos a preguntarnos por cuánto se multiplicaría este 5 para que nos dé 15. Y el número es el 3. De esta manera ya sabemos que el factor común de acá tiene que ser el número 3. Y tenemos que 15 dividido entre 3 es 5, menos 9 dividido entre 3 es 3. Todo esto dividido entre el 15, que si nosotros queremos lo podemos expresar como 5 por 3. 5 por 3, 15, para que se aprecie que acá hemos simplificado el 5 y aquí hemos simplificado el 3. Y la expresión resultante es la factorización que se nos ha solicitado. 3x más 5 multiplicado por 5x menos 3. Ahora vamos a descomponer en factores nuestra segunda expresión. Y vamos a hacerlo de acuerdo al mismo método. Pero, como en el primer ejercicio hemos explicado paso por paso todo el proceso, para el segundo y para el tercero podemos hacerlo de una forma más ágil. Nosotros veíamos que A, que era el 15, multiplicaba todos los términos y dividía la expresión resultante para que no se afectaran. Es decir que si lo hiciésemos de la misma manera acá, todo sería multiplicado por 5 y a su vez dividido entre 5. De igual forma pudimos apreciar de que la primera y segunda multiplicación no se hicieron, solamente se hizo la tercera. Entonces gracias a ello podemos hacer un poco más rápido el proceso, sabiendo de que si solamente multiplicamos por el último término tendríamos 5 por 12, 60. Y vamos a trabajar ya no con el 12 sino con el 60. También vimos de que después de aplicar las propiedades a estas dos multiplicaciones que no se hicieron, llegábamos a la otra forma del trinomio para la factorización.
Entonces podemos escribir directamente los dos paréntesis. Ya sabemos que esto va a quedar dividido entre el número 5. El primer término va a ser este mismo que estamos observando acá, 5y, pero elevado a la 3, y acá 5y elevado a la 3, de tal forma que al multiplicar la letra y a la 3 por y a la 3 daría y a la 6, entonces no se me está afectando. No olviden que esto es consecuencia del procedimiento anterior. Se escribe el mismo coeficiente, la misma letra, pero con el exponente que está acá en la mitad. Acá vamos a colocar el signo más, que es el signo del segundo término, y aquí vamos a colocar más por menos es menos. Entonces, obsérvese como ya lo hemos hecho un poco más rápido. Signos diferentes, se hace una resta. Vamos a buscar dos números que restados me den 4 y que multiplicados me den 60. Dichos números son el 10 y el 6. 10 menos 6 es 4 y 10 por 6 es 60. Y llegamos a la última parte de nuestro procedimiento, en la cual sacamos factor común para simplificar el 5. Vemos que en el primer factor tenemos un 5 y un 10, términos que tienen como factor común el número 5. Y procedemos a hacer la división. 5 entre 5 es 1, es decir que me va a quedar y a la 3 sumado con 10 dividido entre 5, que es 2. Como ya obtuvimos el mismo número que está en el denominador, acá lo que hacemos es escribir este segundo factor igual como aparece. De todas maneras no tiene factor común, pero no vamos a pensar en ello. Dividido entre el 5. Simplificamos y obtenemos que la factorización de 5y a la 6 más 4y a la 3 menos 12 es igual a y al cubo más 2 multiplicado por 5y al cubo menos 6. Para finalizar, tenemos la descomposición en factores de nuestra tercera expresión. Ya hemos verificado que se encuentra de esta forma y además está ordenada de acuerdo a la letra m. Por tanto, procedemos a multiplicar a, que es 30, por el último término para obtener 30 por 3, 90. Y ya sabemos que como aquí aparece la letra n, entonces el segundo término en cada factor también debe contener la letra n. Continuando con el proceso de los dos ejercicios anteriores, sabemos de que vamos a colocar nuestros dos paréntesis, todo dividido entre el número 30, que es la letra a. El primer término va a ser 30m, no olviden que este 30 es la misma letra a, y esta m tiene que llevar la mitad del exponente que aparece aquí, o sea 1. Y acá también aparece 30m. Colocamos el signo menos, y menos por menos da más, de tal manera que tenemos signos diferentes que me indican que va a ser una resta. Dos números que restados me den 13 y que multiplicados me den 90. Dichos números van a ser 18 y 5. 18 menos 5 es 13 y 18 por 5 es 90. Y como hemos dicho al inicio del ejercicio, le vamos a agregar la letra n. De tal forma que cuando multipliquemos la n por la n se obtenga la n al cuadrado que aparece allí. Para finalizar, lo que debemos hacer es extraer el factor común que me permita simplificar el 30. Entre el 30 y el 18 el factor común es 6. Efectuamos las divisiones. 30 dividido entre 6 es 5, le agregamos la m, menos 18 dividido entre 6 es 3, le agregamos la n. Vemos que el factor común no es igual que 30, por tanto, en el segundo factor tiene que haber factor común que multiplicado por 6 me dé 30. Ese número tiene que ser el 5, 6 por 5, 30. Efectuamos las divisiones. Tenemos que 30 dividido entre 5 es 6, le agregamos la m, más 5 dividido entre 5 es 1, o sea que me queda una n, no es necesario colocar el 1, dividido
entre 30, que lo puedo escribir como 6 por 5, para que ustedes observen de que tanto el 6 como el 5 se simplifican, y de esta forma concluimos que 30m al cuadrado menos 13mn menos 3n al cuadrado tiene como factorización 5m menos 3n multiplicado por 6m más n. Y hemos finalizado nuestro ejercicio.